estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola a todas, ¿cómo están, Hola. chicas? ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, ¿y vos? Bien, hoy tenemos un temazo y una invitada internacional que viene de México. Bueno, está de México y la tenemos de manera virtual y que tiene un contenido chivísima que yo sé que a vos te interesa demasiado porque vos sos parte de eso. Me interesa demasiado y yo le decía detrás de cámaras que desde el nombre de su empresa, de su marca, resuena demasiado conmigo porque, bueno, las que me conocen saben que yo padezco la tiroides desde hace casi 10 años. Hoy tenemos el placer de poder conversar un rato con Judith, quien es nutrióloga funcional y tiene esta página increíble en redes que se llama Sana tu Tiroides. Bienvenida, Judith. Gracias por ser parte de Sin Reglas Podcast. Ay, mucho gusto, muchas gracias. De verdad, encantada. Y cuando yo vi tu página y te escribí, nos ilusionaba muchísimo tenerte porque creo que, o sea, das un mensaje súper positivo con esto y yo creo que en temas de perimenopausia y menopausia a veces no tenemos idea realmente de qué pasa con nuestra tiroides, si es importante o no es importante, si es una hormona o no es una hormona, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que entramos como las mujeres en esta duda y cuál es la importancia de tenerla equilibrada y tal vez para empezar un poquito como por ahí, qué es la tiroides y cuál es su función para que las chicas tal vez puedan entender un poquito mejor. Claro, este es un tema que nos compete a todas. Yo personalmente también, igual que Vale, pues me enfermé de la tiroides hace 10 años también. Y fue todo un batallar, ¿no? Porque entender qué es la tiroides a varios niveles me llevó bastantes años. Y precisamente, pues en esta búsqueda de autosanación, por supuesto que empecé con la parte física, ¿no? Entonces, entendemos que la tiroides es un órgano que regula el metabolismo, la temperatura corporal, nuestros ciclos reproductivos, la edad en la que menstruamos, cuándo dejamos también evidentemente de menstruar. Es una hormona que desde el punto de vista yógico es la base, digamos, de la conciencia del ser humano, imagínense, ¿no? Eso desde el punto de vista energético, pero a nivel fisiológico, pues regula pues nuestros ciclos como mujeres. Entonces, definitivamente los padecimientos de tiroides necesitan o se dividen en hipotiroidismo, que es justamente una función bajita. También está el hipertiroidismo, cuando hay demasiada hormona tiroidea. Eso obviamente hace que el metabolismo sea más rápido, haya palpitaciones, etc. Y después están las formas autoinmunes de estas dos condiciones. También obviamente esto puede derivar en nódulos de la tiroides, en esta glándula que está aquí, o sea, pesa 25 gramos, está en la tráquea de todos los mamíferos, entonces no nada más los humanos lo tenemos. Ok. Y pues yo me doy cuenta que a nivel también energético y de conciencia, porque siendo yo hija de médicos, obviamente que el paradigma tradicional pues te explica que cuando hay un problema de la tiroides y sobre todo el más común es el hipotiroidismo, la única vía para controlar esto es la medicación. Uh-huh. Entonces, por supuesto que en nuestro equipo creemos en una combinación de pues las medicinas, o sea, en el sentido de sí la ciencia, o sea, obviamente incluso nuestros protocolos pues incluye toda la parte científica, pero también es importante ver sobre por qué en determinado momento estamos teniendo una epidemia tan grande, ¿no? O sea, qué es lo que Uh-huh. a nivel colectivo las mujeres estamos siendo llamadas a poner atención. Y fue ahí donde se puso bastante interesante, ¿no? Ya de esto si quieren les platicaré, pero sí es muy importante entender que esta es una hormona, que es un portal también igual también de conciencia porque está aquí, ¿no? A nivel energético nos habla de yo quiero, nos habla de nuestra capacidad de confiar en uno mismo, en nuestra propia palabra. Y también, por otro lado, muchas de nosotras, pues esto también nos confronta con el control, ¿no? Con nuestro propio miedo. Y no por nada es una condición o es un órgano que afecta más a nosotras las mujeres, ¿no? Entonces creo que
es un asunto profundamente feminista, porque además también la manera en la como se aborda, que es justamente un padecimiento que afecta a nosotras, también es bastante complejo y digamos que incluso también polémico, ¿no? Eh, Ajá. Ujú. Si pudiéramos hablar, perdón, de causas que has encontrado en tu caminar de todo este tema de la tiroides, causas, raíces que puedan afectar estos tantos problemas que tenemos en la tiroides. Ujú. Pues hay 5 causas raíz. La primera son desórdenes intestinales, o sea, puede ser que también haya un tema de parásitos. Hay una predisposición genética, ni modo, nos tocó una ruleta, Ujú. pues bueno, genética ahí, pero lo interesante es si existen los otros 4 factores, ¿no? Que tiene que ver con estrés crónico y estrés de todo Mm, tipo, tanto químico como evidentemente emocional, estrés espiritual, incluso hasta de propósito, ¿no? Cuando no estamos alineados, pues eso genera un estrés crónico de bajo grado. También deficiencias nutricionales. Tengo muchas pacientes que fueron veganas, vegetarianas por mucho tiempo, fue mal llevado y pues ahí está también, eso a larga también genera problemas tiroideos. Y pues, también en general, o sea, toxicidad de muchas maneras, ¿no? O sea, ya sea infecciones recurrentes, y por eso es que es muy importante que en los estudios de laboratorio que yo les pido a mis pacientes, pues bueno, nos tenemos que ir al fondo, porque desde el ujú. punto de vista funcional eso es lo que hacemos, ¿no? Ver las causas raíz. Y de esto estamos hablando desde un punto de vista obviamente solamente físico, ¿no? Porque también causas a nivel, incluso hasta energéticamente hablando, esto viene transgeneracionalmente. Me doy cuenta que las mujeres que llegan a mi consultorio, pues se dan cuenta, ¿no? También cómo han estado actuando. Y parte de mi programa abarca estos arquetipos hormonales, porque la mayor parte de las mujeres que somatizamos en la tiroides tenemos un arquetipo que se llama la Mujer Maravilla. Y entonces nos vendieron esta historia, sobre todo en las mujeres que nacimos en los 80s, ¿no? De Ujú. poder todo, ¿no? Con todo, hacerlo perfecto, ser las más guapas, las mejores mamás, deportistas, o sea, o empresarias, en fin, ¿no? Y esto añadido a toda la, pues, antropología del cuidado que recae en una mujer, ¿no? O sea, si los padres mueren, o bueno, o se enferman, usualmente la hija es quien ve a los Es padres, ¿no? cierto. Ujú. Y eso añádele pues el constructo social del deber ser, ¿no? De tanto cómo nos debemos de ver eh, y todo lo que recae pues en las responsabilidades de las mujeres. En especial, por ejemplo, en la menopausia, eso es algo que desregula el eje hipotálamo, hipófisis y tiroides, ¿no? Y hay muchos matices que precisamente ya, si quieren, poco a poco podemos ir revelando. Es un tema muy complejo, o sea, me tomó años trabajando en 2 consultorios de ginecología, darme cuenta, ¿no? Cuáles eran estos patrones en común de estas mujeres. Y viendo sus historias clínicas, me di cuenta también que un factor común es el trauma compartido. Ajá. Eh, y obviamente los médicos, en especial, pues obviamente mi primer endocrinólogo, no me dijo nada de esto. Y por eso es de que nació Sana Tu Tiroides, precisamente, porque por un lado sí, lo que podemos esperar de la medicina alópata es la medicación y el control quizá en un nivel más avanzado nutricional y ya está, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, Judith. Digamos, ¿cómo nació en vos ese enfoque integral de la tiroides? O sea, porque yo sé que sana tu tiroides, lo ves no solo una parte médica, sino también esta otra parte integral que tiene que ver con toda esta parte interna de nosotras las mujeres. Entonces, ¿cómo llegaste a descubrir que tiene que haber una integridad? Claro, pues mira, definitivamente influyeron mis padres, porque tengo un padre cirujano y una mamá infectóloga. Y mi madre fue como una médica rebelde, ¿no? O sea, ella se dio cuenta que en los tratamientos evidentes, o sea, del hospital y en los que ella tuvo contacto, pues se quedaban cortos, ¿no? Porque hay muchos factores que ahora sabemos en la medicina funcional, en otros tipos de medicina, por ejemplo, en la medicina ayurvédica, en la medicina china, el factor a nivel
energético de la vida está tomado en cuenta. Entonces, lo interesante fue que cuando a mí me dieron el diagnóstico, no me resigné, o sea, había algo interno que me decía, tienes que ir más profundo, va a tomar el tiempo que va a tomar, y yo la verdad dije, no, no puedo vivir medicada desde los 28 años, o sea, me resigné a eso, y ese no interno generó evidentemente, pues, muchos eventos que creo que ahí la vida tiene una magia que es muy real, ¿no? Pero tiene que haber esa decisión interna para poder estar dispuesto a recibir la información y tener también discernimiento, porque creo que también esto no es un proceso mágico, la magia sí existe, pero también tenemos que echarle ganas, ¿no? O sea, la voluntad creo que va muy alineada también nuevamente con la disciplina y eso genera evidentemente la magia. Entonces, obviamente me metí a estudiar esto de lleno porque en mi casa pues nos gusta estudiar y mi papá me dijo, mira, si te vas a tomar esto en serio, estudia otra carrera, o sea, si lo vas a hacer y vas a hacer este cambio. Entonces me metí a estudiar nutrición funcional, me certifiqué en yoga específico para tiroides en Estados Unidos y ahí me di cuenta pues el rol que juega, por ejemplo, la luz, ¿no? En la salud de la tiroides. Mi médico absolutamente no me explicó nada, ¿no? Y esto es algo que, lo que ustedes están haciendo de difusión, creo que es algo que la humanidad necesitamos, ¿no? Y afortunadamente con el internet y todo, no hay manera de que te quedes ignorante. O sea, ahorita la verdad es que no hay pretexto para eso. Sin embargo, muchas de las verdades que yo he encontrado fueron en la práctica. Ya después, colaborando en 2 consultorios de ginecología, empecé a ver estos patrones de las mujeres, sobre todo en las historias clínicas y en lo que muchas veces los médicos no preguntan. Entonces, en nutrición funcional siempre se tiene que hacer una matriz del paciente desde los antecedentes, qué desencadenantes hubo y obviamente qué mediadores tuvo o tiene ese paciente. Entonces, dentro de los desencadenantes que vi, pues había desde abuso sexual, pues este patrón justamente de exigencia, ¿no? De perfeccionismo de todas ellas. Y obviamente en muchas cosas me reflejaban a mí, ¿no? Y yo creo que gran parte de todo este proceso fue porque lo caminé yo. O sea, el programa nació también por mi propia experiencia como paciente y la indignación de ver tantos casos de mujeres que no eran tomadas en cuenta, de un sistema médico que se aprovecha de estas condiciones diciendo que pues no hay otra alternativa y sigue embolsándose millones y millones de dólares en medicación. Y es así, ¿no? O sea, y así hay muchas otras también, pues circunstancias que me di cuenta que era un sistema, pues obviamente diseñado incluso también para la continuación de ese abuso sistémico, creo también. Judith, Entonces, sí, perdón, no, no te quiero interrumpir, pero para que nos alcance un poco el tiempo y podemos tal vez ir un poquito más allá, claro. ¿qué ocurre en la menopausia con la tiroides en las mujeres? A mí o sea, me gustaría que tal vez ahorita Claro. te puedas, o sea, enfocarnos un poco más en este tema, eh, porque me da mucha curiosidad en esta parte entre la tiroides y la parte interna de la mujer, como vos lo ves. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre en estas etapas de nosotros las mujeres que hace que haya un cambio en la tiroides? Claro, pues definitivamente puede empeorar tanto un hipotiroidismo subclínico o puede revelar, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque en la menopausia se cae el estrógeno y el estrógeno es una hormona que nos hace justamente, pues, lubricar, pero también que las características sexuales secundarias se expresen en una mujer, ¿no? Entonces, cuando bajan estas hormonas, reduce la conversión de la hormona tiroidea, digamos que la que producimos naturalmente o la que se toman las personas, que es la T4, a T3. Entonces, digamos que esa sensibilidad baja dentro de las células y hace que estemos, digamos que más propensas a tener hipotiroidismo. Entonces, Okay. eh, también usualmente cuando hay, pues en la menopausia hay más estrés porque ya sea por otros desórdenes de las 7 hormonas que también tienen que ver con cualquier síntoma de una menopausia mal llevada, porque no es que seas menopáusica y ya estés destinada a sentirte mal. O sea, hay una menopausia natural, que es el cese de la menstruación, pero no tiene por qué sufrirse, ¿no?
Entonces también se activa este eje hipotálamo pituitaria y suprarrenales y suprime a la tiroides. Entonces, esto hace que, o sea, cuando estamos demasiado estresadas, pues obviamente nuestra tiroides empieza a funcionar más bajito y esto que ha generado a nivel estadístico, se ha visto que hasta el 25% de las mujeres menopáusicas desarrollan hipotiroidismo. Entonces, es un porcentaje Wow. altísimo. Es demasiado, qué increíble. Y Así es. Judith, ¿nos podrías contar de qué se trata, en qué consiste esta metodología que usas vos de una manera tan única y especial? Sí, pues lo trabajamos a 3 niveles. Digamos que la parte más superficial es la parte física y ahí pedimos estudios de laboratorio, obviamente cualquier antecedente que la persona haya tenido con su médico, eso se va a tomar en cuenta. Después hay otro segundo nivel que tiene que ver con el sistema nervioso y ahí entra el yoga específico para tiroides. Tratamos de que las personas tengan evidentemente habilidades porque no pueden depender de nosotros, ni queremos que alguien sea dependiente de un médico o de otra persona, porque todos creo que necesitamos desarrollar habilidades para que en el momento en el que estemos justamente más desregulados, pues ellas sepan cómo regular su sistema nervioso. Y el primer nivel y el más sutil y el más profundo es el alma. Yo creo que separar el alma de la medicina ha sido un error muy grande y afortunadamente ahora pues la medicina integrativa ya está tomando en cuenta, lo hablan como emociones, etcétera, pero yo sí creo que hay una dimensión espiritual en la salud muy grande, ¿no? Y en el momento que la persona recupera esa parte del alma, inmediatamente el sistema nervioso se empieza a regular y obviamente el cuerpo físico empieza a responder. No podemos hacerlo solamente a nivel superficial. Es decir, que vos trabajás con los 3 niveles, el nivel físico, Así es. que sería, bueno, a partir de estudios médicos, ¿verdad? Y todo este trabajo Ujú. como nutricionista funcional. Después ves la parte nerviosa por medio de todo lo que tiene que ver con el yoga, sería. Así es. Y El la, yoga, otros ejercicios ajá, somáticos. somáticos. Ujú. Y la parte espiritual, ¿con qué enfoque o cómo la trabajas? Pues hay varias herramientas que precisamente unen todo el cuerpo, pero definitivamente termina, imagínate, o sea, yo empecé haciendo pues la carrera de nutrición funcional y terminé en un sacerdocio del divino femenino. Entonces, muchas de esas técnicas, pues obviamente trabajan con los cuerpos sutiles, tiene que ver con trabajar evidentemente con el útero y también incluso estudio y sigo estudiando un diplomado en psicotrauma porque definitivamente el trauma es inherente a las enfermedades autoinmunes, que esa es la causa mayor de una enfermedad pues tiroidea. Entonces, definitivamente si no reconocemos ese dolor de hace mucho tiempo o esos shocks, ¿no? Que les comento que ocurren usualmente 10 años antes de un diagnóstico, pues el paciente o el sistema nervioso no se puede recuperar porque el cuerpo, tal cual como lo dijo Peter Levine y toda la gente que ha trabajado con lo somático, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengamos herramientas de autogestión también y de diagnóstico de en general pues qué sucedió y que también entendamos que hay una historia y hay un para qué detrás de una enfermedad. Y esa resignificación tiene que ver con un estado de conciencia. Entonces son múltiples herramientas y no todas son para todos los pacientes, ¿no? Entonces, pero lo que sí es que el programa tiene, digamos que un currículum de habilidades que todas sí o sí necesitamos desarrollar. Si a mí esto me lo hubieran enseñado a los 15 años, nunca hubiera tenido Hashimoto, ¿no? Ujú. Eso Ujú. te iba a preguntar, ¿en qué consiste la metodología, digamos, porque es distinta a otras? Ujú, claro, pues mira, lo que te digo, bien importante trabajar la parte de física, o sea, es muy Ujú. importante quitar los parásitos, quitar la anemia, ¿no? Si un paciente está anémico, o sea, por mucho que trabajen en la parte transpersonal o emocional, no hay manera.
¿Eso lo ves con Entonces, alimentación o cómo ves esa parte? O sea, ¿cómo se va pues regulando? sí, o sea, definitivamente hacemos un trabajo conjunto con el médico y la idea es que revisemos desde con los test epigenéticos, con todo el estudio coprológico, o sea, todos los marcadores biológicos, damos ahí un protocolo específico para que el paciente tenga algo específicamente para él o ella. Y los test epigenéticos, por ejemplo, con 5 cabillitos podemos entender cómo está el paciente de nutrientes, si trae metales ¿En pesados, etcétera, todo serio? eso. Entonces, también tenemos un test que colaboramos con un laboratorio que está en Noruega para entender cómo está el paciente de inflamación y cómo está en 11 ácidos grasos. Ok. Entonces, pues eso nos da una precisión que hace que el cuerpo se recupere, el cuerpo físico se recupere pues muy rápido, porque por supuesto que en internet los pacientes pueden encontrar mucha información para Ujú, hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero nunca vamos a, o sea, nadie es igual, incluso el Ujú. mismo, aunque sea la misma persona, hace 6 meses tenía unos requerimientos distintos, ¿no? Entonces, eso es la parte física y ya después nosotros entramos en clases donde ellas van a desarrollar diferentes habilidades. Nos vemos durante 2 veces al mes en un programa trimestral. Y pues ahí las habilidades tienen que ver con herramientas de coaching de una metodología que se llama Playing Big. Ella me ayudó muchísimo, o sea, porque me doy cuenta que la tiroides es el yo quiero. Y ok. cuando tú a una mujer, o sea, no hay, o sea, una persona que está enferma, y obviamente cuando recibes un diagnóstico, pues eso mueve el piso muy fuerte. Entonces es bien importante entender qué quiere esa persona, a dónde va. Y de nuevo son herramientas de autogestión, porque no puedes estar dependiendo o creyendo que la verdad y la panacea la tiene otra persona. Si tú te sabes escuchar, sabes hacia dónde vas a ir, ¿no? Y ya después también hay herramientas solamente de yoga específico para tiroides, técnicas somáticas para reprogramar el trauma. Eh, Hay una parte muy importante de sanación uterina, la Wow. parte, porque hay una conexión muy grande entre la tiroides y el piso pélvico. Entonces, todas las pacientes que tuvieron algún evento de tipo de abuso sexual, por ejemplo, abortos, ovario poliquístico, todo eso está muy relacionado a nivel energético y también hormonal con la tiroides, ¿no? Entonces, y ya después también, obviamente, revisamos qué significa espiritualmente esta parte del cuerpo, Ujú. porque hay actitudes que tanto sanan y también enferman. Entonces, hay un trabajo de conciencia profundo porque al fin y al cabo la enfermedad también forma parte de la salud. Es correcto. Ujú. Y creo definitivamente que si la persona está viviendo eso, es porque la vida quiere que ordene su vida, Ajá. que cuestione sus creencias, cuestione sus hábitos, ¿no? Eso Y te iba por a supuesto que preguntar. Eso te iba a sí. preguntar, digamos, en temas de perimenopausia y menopausia, que tal vez las mujeres tenemos tantas cosas o mitos dentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Que nos hacen tener esta poca aceptación de que ahora estoy en perimenopausia, estoy en esta otra situación, ¿verdad? O me estoy haciendo vieja, ¿cómo acepto esto? La conexión que pueda llegar a tener lo que pasa con mi tiroides, ¿verdad? Porque, o sea, me parece súper interesante porque Demasiado. o sea, esta parte de tanto que nos han construido las mujeres, ¿verdad? De que cuando ya llegamos a esta etapa, ya estamos viejas, ya no servimos, o ya porque nos han criado para reproducirnos y literalmente tener una maternidad, y no Ujú. para realmente eso, o sea, vivir en el mundo de una manera más plena hacia lo que yo quiero y me hace a mí feliz. Claro, pues es que te digo que hay todo un constructo dentro del sacerdocio, me acuerdo que hay una explicación, Oye, hay un ruido ahí, perdón. sí. Eh, bueno, lo que les comentaba es que a nivel energético es muy importante entender qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tan solo en las diferentes etapas del ciclo se despiertan distintas partes del cerebro y eso genera Ujú, obviamente que la persona se siente de cierta manera, que tenga necesidades calóricas distintas, maneras específicas de comer, de trabajar, de organizarse y por supuesto ese ciclo que tenemos cuando estamos menstruando cada 28 días, también esos ciclos existen a lo largo de la vida de una mujer.
¿no? O sea, y por eso hay diferentes arquetipos, o sea, está la doncella y después está, pues, la madre o la amante y luego está la madre y ya después, pues, son esas etapas que en culturas ancestrales eran muy valoradas y yo creo que tenemos que regresar a eso, ¿no? Porque definitivamente una mujer que ya ha vivido suficiente, pues tiene una confianza que quizá antes no tenía. Ujú. Y creo que en el momento que empecemos a revalorar pues esa sabiduría y realmente a cuestionar qué es lo que estamos dando, porque ya yo me doy cuenta que una parte importante es el autorreconocimiento, porque dentro de las Sí. clases también hay una clase que tiene que ver con la autoaceptación y el amor propio. Cuando el cuerpo no está funcionando, cuando no se ve como queremos, cuando no tenemos la claridad mental de los 20 o cuando no estábamos enfermos, pues obviamente eso tiene un impacto en la autoestima. Entonces, en el momento que pues empezamos a valorarnos mucho más, pero eso requiere de un trabajo, requiere también yo creo que de una mirada compasiva de otra persona, porque creo que vivir esto en soledad ha sido de los peores errores. Y antes, a nivel, pues, ancestral, pues existían estas capas rojas, ¿no? Donde las mujeres menstruaban juntas y cuando pasaban a esta nueva etapa, pues evidentemente había un acompañamiento. Entonces, creo que en la medida de que entendamos que uno no estamos solas, o sea que toda esa lo inadecuadas que nos podamos sentir, etcétera, en realidad es un reflejo, pues, de lo que vivimos todas, ¿no? Entonces, creo que requiere, obviamente, que regresemos, porque no es como que esto lo estemos inventando, en realidad, en nuestras culturas latinoamericanas también esto es algo muy, pues, que ya se sabía, ¿no? Y creo que es más bien regresar a lo que siempre nos ha pertenecido y a lo que nosotras muy profundamente como mujeres siempre hemos sabido, ¿no? Sí. Porque creo que yo que tengo trabajando casi 10 años con mujeres y yo habiendo nacido mujer, me doy cuenta que somos seres muy especiales Sí. y que sin nosotras de verdad el mundo sería un mundo súper triste, o sea, y más bien existiría, ¿no? O sea, porque somos el gran portal de iniciación de la vida. Me encanta toda tu metodología y tu mensaje, Judith. Te agradecemos muchísimo por compartirlo con nosotras, porque definitivamente nos regresas a esos instintos tan primitivos, tan intrínsecos de nosotras como mujeres que poco a poco se van perdiendo, ¿verdad? A través de la historia, de la cultura en la que estamos y demás, pero creo que son súper poderosos y que definitivamente ahí hay mucha clave, ¿verdad? Para volver a nuestro centro. Y nada, para ir cerrando, porque ya se nos acabaron el tiempo y de verdad es un temazo, o sea, súper interesante. Me encanta la manera en la que lo enfocas, cómo lo ves. Bueno, decirle a las chicas que les vamos a dejar un link que Judith nos compartió. Tal vez si nos cuentas así súper rápido de qué se trata el link y además un mensaje cortito a las chicas que ya se nos acabó el tiempo. Y antes de eso, bueno, agradecerle a Laboratorios Echandi, que es uno de nuestros patrocinadores, y a las chicas recordarles que tenemos un descuento con ellos de un 15% de descuento con el código Sin Reglas Podcast. Es para Costa Rica por aquello. Y para las que se quieran hacer exámenes hormonales, obviamente con Laboratorios Echandi es el mejor. Y vamos a rifar exámenes de laboratorios hormonales. Ya no dije nada. Exámenes de laboratorio en Laboratorios Echandi para que estén atentas a nuestras redes y nuestros comentarios acá. Exámenes hormonales, era lo que iba a decir. Ok, Judith, tal vez si nos dices así rápidamente de qué se trata este link y un mensaje cortito para las mujeres. Claro, pues el mensaje es que crean en ustedes mismas y que yo creo que se escuchen, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy importante. Y el link tiene que ver con una guía específica de menopausia y tiroides, que es un obsequio, obviamente siguiendo, digamos que como apoyo de este episodio. Y también ahí dentro de esa guía, pues hay un link para que puedan ver la masterclass y puedan indagar un poquito más en esta metodología para que les pueda aportar y entender cuáles son los pilares que he encontrado a lo largo de estos años para apoyarnos en nuestra salud hormonal y tiroidea. Entonces, muchas gracias a las dos.
Muchísimas gracias, Judith González desde México, con su página Sana tu Tiroides, para que vayan y revisen su y contenido. la sigan porque tienen contenido muy bonito. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchos éxitos en todo lo que ya has ido caminando en todo esto, porque abrir camino hacia dar voz a este tema en este caso de tiroides, hacia las mujeres, hacia las personas, y verlo de una manera diferente. Yo estoy segurísima que es retadora, pero creo que pueda dejar grandes cosas, y de verdad súper agradecida. Ojalá te podamos volver a tener. Y nada, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Judith. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.